Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, la hora que estén viendo este video. Bienvenidos nuevamente a su canal, Me Explicas Anatomía. Hoy vamos a hablar acerca del cúbito, ese hueso que se encuentra en el antebrazo de manera bilateral y tiene la característica de que va a ser un hueso alargado, asimétrico, que va a presentar una forma de un prisma triangular. Muy bien, por lo tanto vamos a ver que se le describe a este hueso como todo hueso largo. Ya saben, dos epífisis y una diáfisis, ¿de acuerdo? Ahora, ya que describimos esa pequeña porción, primero vamos a empezar por la porción diaficiaria. Ahora, la porción diaficiaria o la región diaficiaria tiene tres caras y tiene tres bordes. Vamos a empezar primero con esta vista. Esta es una vista anterior. Muy bien. Por ser una vista anterior, lo que nosotros vamos a notar es esta porción. Esto es conocido como la cara anterior. Esta cara anterior tiene la característica de que va a ser un poco más cóncava, bien, hacia la porción de los 3/4 superiores de este hueso. Bien, ahora, pero conforme voy bajando hacia la parte inferior, tiene la característica de que se va redondeando hasta formar una porción cilíndrica. Bien, nosotros vamos a notar que justamente en esta región va a haber la inserción muscular del famosísimo flexor común profundo de los dedos. Muy bien, este es el flexor común profundo de los dedos. Perfecto. Ahora, hacia la parte inferior nosotros vamos a notar un conjunto de crestas. Estas rugosidades son para las inserciones de un músculo que se llama pronador cuadrado. Ahora, dichas crestas se van a continuar hacia la parte superior con el borde interóseo, ¿de acuerdo? Y con la porción del borde anterior del hueso. Ahora, si yo lo coloco justamente aquí, esto que estoy marcando de color rojo, esto se le conoce como borde anterior. Muy bien. Ahora, esto que yo tengo hacia un lado se le conoce como borde interóseo. Muy bien. Este borde interóseo es el que va a tener propiamente a una membrana que va a unir al radio y a la ulna o al cúbito, bien, que es precisamente la membrana interósea. Por lo tanto, este es el borde anterior, muy bien, y de ese borde anterior nosotros vamos a notar que se van a generar propiamente estas crestas, estas rugosidades, esta que está aquí y esta que está aquí, y estas se van a continuar con el borde anterior. Muy bien. Aquí lo que el científico Hovelack dijo que en esta porción encontraríamos estas pequeñas crestas. Algunos hacen referencia a que son las crestas de Hovelack, pero la verdad es que simplemente es una descripción para las inserciones del músculo pronador cuadrado. Muy bien. Ahora, un poquito más hacia arriba, sobre todo hacia la parte lo que es lateral, encontraremos esta pequeña porción que es el agujero nutricio. Listo, ya tenemos entonces cómo está descrita la porción de nuestra cara anterior, y ahora vamos a pasar hacia la porción de la cara posterior. Vamos a cambiar la imagen, vamos a voltear a nuestro huesito y ya está. Aquí tenemos entonces una vista posterior. Ahora, en esta vista posterior, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? Bueno, fíjense bien, aquí en este punto, descendiendo sobre la porción posterior, viene este borde. Todo este borde es el famosísimo o conocido como borde posterior. Muy bien. Vean que no es completamente rectilíneo, aquí nada más les estoy haciendo una seña, pero que hace una curvatura. Muy bien, y esto me va a dividir en dos porciones. Una porción que vamos a ver aquí, que es la porción lateral, y una porción medial. Bien, acuérdense, esto es medial. ¿Cómo lo sé? Precisamente porque la curvatura se dirige hacia la parte lateral. Esta porción es la región con la que vamos a tener articulación con el radio. Esta porción es la que vamos a tener literalmente pegada al cuerpo. ¿Bien? Entonces, esto es una de las características que deben ir recordando. Ahora bien, Ya que tenemos esta porción posterior y ya tenemos esta porción dividida entre una porción medial y una porción lateral,
lo que vamos a ver es que la parte lateral es atravesada por varias crestas oblicuas, ¿de acuerdo? Unas crestas que vienen aquí, en este punto. Dichas crestas van a ser las zonas de inserción que van a separar precisamente a los músculos. Ahora, ¿qué músculos van a estar en esa región? Muy bien, ahí les va, paso por paso. El primero van a ser las porciones del músculo abductor largo del pulgar. Y si yo quisiera localizarlo, ese músculo literalmente lo vamos a encontrar justamente en este punto. Muy bien, entonces aquí viene esa inserción y literalmente se la vamos a dejar para el músculo extensor largo del pulgar. Muy bien, ahora por encima de por encima vamos a localizar a otro músculo que se encuentra justamente aquí. Y si nosotros encontramos al extensor largo del pulgar, pues lógicamente debemos encontrar al músculo extensor corto del pulgar. Bien, ahora de ahí nosotros nos vamos a ir hacia la parte superior y vamos a localizar a otro músculo que se encuentra justamente aquí encima, ¿de acuerdo? Que me ayuda precisamente a abducir el pulgar. En esta región, por lo tanto, vamos a localizar al músculo abductor largo del pulgar. Abductor largo del pulgar. Entonces, no se les olvide, largo, corto, largo. Es una manera de aprenderse. Todos son del pulgar. La única diferencia es que tengo el abductor largo, el extensor corto y el extensor largo del pulgar. Muy bien. Hacia la parte inferior, la inserción que yo te encuentro en este punto ya es para nuestro dedo índice, ¿de acuerdo? Entonces, literalmente vamos a encontrar al músculo extensor propio del índice. Bien. Abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar, ¿sale? Y el músculo extensor propio del índice. Esos son los músculos que nosotros encontramos en esas pequeñas porciones que son precisamente las crestas. Ahora, si yo voy hacia la parte superior, justamente en estos bordes, nosotros vamos a localizar dos porciones completamente distintas. Ahora, ¿cuáles son esas porciones? Bueno, si nosotros localizamos nuevamente hacia esta porción, encontraremos esta pequeña región. Muy bien, que está literalmente lateral al borde posterior. Justamente aquí lo que nosotros vamos a encontrar es la porción de la inserción de un músculo que se le conoce como músculo anconio. Muy bien, ahora ya tenemos entonces el anconio, que es el músculo del codo, ¿de acuerdo? Y encontramos también a nuestros músculos abductor, extensor, ¿sale? Ambos extensores, largo y corto, y a nuestro músculo extensor propio del índice. Ahora, si yo soy un poquito quisquilloso para la porción, para nuestra porción lateral, voy a encontrar una pequeña inserción justamente aquí. Y dicha inserción es para un músculo que se le conoce como músculo supinador. También le conocemos como supinador corto. Muy bien. Ahora, ya tenemos entonces toda la fila de músculos que se van a insertar en este punto. Muy bien. Ahora, fíjense bien, hace un momento ya había hablado de que en la porción de la cara anterior íbamos a localizar propiamente nuestro músculo flexor profundo de los dedos. ¿De acuerdo? Bueno, pues literalmente se extiende hasta la parte también posterior. ¿De acuerdo? Obviamente hacia la región medial. Entonces abarca toda esta parte.
todo esto es la inserción de nuestro músculo flexor profundo de los dedos. También le dicen flexor común profundo de los dedos. ¿Muy bien? Ahora, muy cerca de esta porción, ¿ok? Muy cerca de esta porción, de este borde, justamente en esta región, encontraremos la inserción de otro músculo muy importante. Muy bien, que para fines prácticos nosotros lo vamos a llamar como el músculo flexor cubital del carpo. Muy bien. Ahora, si yo sigo hacia la parte inferior, vamos a localizar la inserción muscular que se encuentra aquí de otro músculo que se le conoce como músculo extensor, bien, cubital, bien, del carpo. Ya tenemos entonces cómo vienen estos músculos. Son muy pegados, ¿de acuerdo? Entonces ya estamos refiriendo que tiene amplias inserciones musculares. Muy bien. No olvidemos que esto literalmente está dirigido hacia la cara posterior y que la región del borde posterior se va a bifurcar hacia arriba, formando dos espacios completamente distintos. Muy bien. Listo. Ya tenemos cómo está descrita a esta región. Muy bien. Ahora vamos a quitar entonces esto. Dejamos limpio a nuestro hueso y lo que vamos ahora es hacer un giro, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Bueno, vamos a girarlo para poder observar mejor algunas otras estructuras. Muy bien. Ahora, fíjense bien, esta es la parte medial, ¿de acuerdo? Esta es una vista medial. Ahora, ¿cómo lo sé? Bueno, primero, porque justamente en este punto, este es el famosísimo borde interóseo. Esto que está aquí es el borde interóseo. Este borde interóseo tiene la característica de que es un borde cortante, afilado. Bien, este precisamente va a dirigirse hacia la porción superior y va a continuarse con una pequeña rugosidad que se encuentra aquí, bien, hacia la parte anterior. Esta pequeña rugosidad se le conoce como tuberosidad, muy bien, la famosísima tuberosidad cubital. Esta tuberosidad cubital sirve de inserción para varias estructuras, pero la primordial es el músculo braquial, ¿de acuerdo? Entonces justamente aquí se inserta el músculo braquial. Listo, ya tenemos entonces a esta porción. Ahora, justamente si yo girara ahora mi hueso y lo cambiara de posición, vamos ahora a ver esta región. Esta es la parte lateral, esta es una vista lateral. ¿Cómo lo sé? Muy bien, yo lo sé, o al menos yo me guío por una estructura muy importante que es esta. Muy bien, que le pertenece propiamente a la epífisis proximal. Esta porción se le conoce como cavidad sigmoidea menor, o también le conocen como escotadura. Muy bien, radial del cúbito. Este punto sirve para la articulación con la cabeza del radio. Es muy importante precisamente esa descripción en esa región. Esta es la única manera más sencilla, por decirlo así, de poder denotar la porción de la vista lateral de la vista medial, ¿de acuerdo? Entonces es una forma para recordarlo más fácilmente. Bien, para no ser tan largo el cuento, ahora lo que vamos a describir propiamente es la porción olecraniana. Ahora, ¿qué significa olecranon? Olecranon tiene una base compuesta de dos porciones, ¿de acuerdo? Una porción que nosotros le conocemos como una porción vertical y una porción horizontal. La porción vertical, que nosotros encontramos en esta región, tiene la característica de que va a tener esta
este pequeño borde y este pequeño pico, conocido como pico del olecranon. Y después de esta región nosotros vamos a encontrar propiamente dos porciones laterales. Y si ustedes se dan cuenta, es una porción cuadrilátera. Algunos hacen referencia como una descripción cúbica. Bien, entonces esta es una vista anterior. Aquí en esta porción vamos a tener una saliente que va a dividir en dos porciones a esta región. Esta región se le conoce como fosa troclear. Muy bien. Y esta fisura también se le conoce como fisura troclear. Muy bien. También hacen referencia como una escotadura troclear. Listo. Ahora, toda esta porción o todas esas estructuras que están aquí tienen la característica de que van a formar una porción. Vamos a esquematizarlo de lado. Van a tener una porción cóncava. Muy bien. Siempre nosotros a esto lo referimos como la porción de la cabeza del olecranon. Esta porción de la cabeza del olecranon tiene la característica que es la que nosotros podemos palpar a nivel de la piel. Es muy importante porque por ahí va a pasar un nervio que precisamente se llama nervio cubital y duele bastante cuando te golpeas el codo involuntariamente, precisamente por esa razón. ¿Muy bien? Es una parte muy expuesta. Ahora, hacia las porciones laterales de este olecranon vienen las inserciones de diferentes ligamentos, primordialmente los ligamentos colaterales, tanto cubital como radial. Muy bien, o la porción tanto lateral como medial. En el video les voy a dejar en la descripción la articulación del codo para que ustedes se pongan a estudiar precisamente la articulación del codo. Y ese video ya está subido ¿cómo se llama? En YouTube, en el canal. Así que los invito a que lo revisen. Ahora bien, para no ser tan largo el cuento como dije hace un momento, aquí justamente encontraremos otra pequeña saliente. Y esta saliente tiene forma de corona. Precisamente a esta porción se le conoce como apófisis coronoides. Dicha apófisis coronoides tiene la característica de que va a presentar una porción lateral y una porción medial. ¿De acuerdo? La porción medial va a generar una región más alta y va a formar una pequeña fosa. Muy bien, que va a ser la parte ahora horizontal o transversa de la porción olecraniana. Toda esta región se le conoce como cavidad sigmoidea mayor. La cavidad sigmoidea mayor. Esta cavidad sigmoidea mayor precisamente es para la articulación con la tróclea de nuestro húmero. Muy bien. Y justo hacia la parte lateral se va a continuar con la famosísima escotadura, muy bien, radial. Muy bien, esta escotadura radial. Ahora, a la escotadura radial también en algunos libros se le conoce como la famosísima cavidad sigmoidea menor. Entonces esta es la grande, esta es la pequeña. Dichas cavidades, nuevamente repito, son para la articulación con el húmero. Y al final, estas cavidades van a tener la característica de que están recubiertas por cartílago. Ahora bien, justamente hacia la porción de nuestra ¿cómo se llama? De nuestra apófisis coronoides, nosotros vamos a ir encontrando algunas inserciones musculares. Por ejemplo, cerca de la porción más lateral de la región coronoidea encontraremos al músculo flexor, ¿sale? Superficial de los dedos. Es una pequeña porción, no es tan grande como las otras inserciones musculares, no es la principal, pero hay un fascículo, una porción del músculo que llega hasta ese punto. Muy bien, también encontraremos otra pequeña inserción muscular a este nivel. E insisto, es muy pequeña, pero sirve para el músculo pronador, muy bien, redondo. Ahora, y por último, nosotros vamos a encontrar justo por debajo de la apófisis coronoides, bien, aquí en este punto, otra inserción muscular, y esa inserción es para nuestro músculo flexor largo del pulgar. El flexor largo del pulgar. Esas son las características que nosotros encontramos hacia la parte superior. Bien, me falta una.
me falta una. ¿Recuerdan que teníamos el músculo supinador? Bueno, es que el músculo supinador viene desde la parte posterior, rodea al radio, ¿de acuerdo? Le da una rodeada al radio. Cuando rodea al radio, si yo lo quisiera marcar justamente en esta región, va por atrás, rodea el radio y su inserción va a terminar justamente entre la porción del radio y nuevamente en el cúbito. Hasta acá termina su inserción. Yo al principio, cuando vi la primera vez esa inserción, yo no me imaginaba cómo era pues propiamente esa parte de inserción, porque yo pensaba que al principio empezaba aquí, pero no, lo que hace es rodear precisamente al radio y también tiene inserciones en el radio. El punto es que para generar la supinación, es decir, genera un proceso de rotación y llega hacia la parte posterior, que es justamente donde ya les había mostrado en la vista posterior. Muy bien, entonces este músculo es el famosísimo supinador. Muy bien, abraza la porción radial, ¿ok? Esa es la última porción donde nosotros encontramos de las inserciones musculares de esta región. Muy bien, ahora, aquí no olviden que en esta región encontramos esa tuberosidad, ¿de acuerdo? Que ya habíamos mencionado, que es precisamente la tuberosidad para el músculo braquial. Y por último, si yo me voy hacia la parte inferior, como dijimos que es una porción cilíndrica, aquí nosotros vamos a localizar justamente a nuestra cabeza del cúbito. Muy bien, tiene la característica de que es una porción muy parecida a la cabeza del radio, es decir, es una porción cilíndrica, ¿de acuerdo? Que presenta una ligera concavidad hacia la parte inferior y una saliente que solamente voy a ver hacia la parte posterior. Para esto vamos a quitar un poquito esto. Vamos a ir quitando todas esas estructuras para que no nos estorben. Y vamos a voltear la imagen. Vamos ahora a checar una vista posterior. Esto que está aquí. Bien. Entonces, ahora a esta región, justamente esta pequeña saliente que está hacia la parte posterior, se le conoce como apófisis estiloides del cúbito. Apófisis estiloides del cúbito. Muy bien. Esa pequeña apófisis estiloides, muy bien, va a permitirme simplemente las inserciones de varios ligamentos. Muy bien. Ahora, pues vamos a decirlo así, esa porción de esos ligamentos van a ser los ligamentos que van a llegar hacia la porción de nuestro carpo. Muy bien. Tiene una relación muy importante con el tendón del músculo extensor cubital del carpo. Muy bien. Ahora, también tiene la característica de que sirve de inserción a un ligamento que se llama ligamento colateral cubital del carpo. Muy bien. Bueno, eso lo veremos en el apartado de articulaciones. Espero que con esto haya quedado comprendido cómo es el cúbito, a grosso modo algunas porciones de inserción muscular. Solamente olvidaba una más que se encuentra hacia la parte posterior, justamente aquí, que es la porción de la cabeza del olecranon, que tiene la inserción propia del músculo tríceps. Muy bien, el famosísimo tríceps que va aquí arriba. Es la única porción que se me estaba pasando, el tríceps. Muy bien, perfecto. Entonces, en otro momento ya hablaremos ya propiamente de la región del antebrazo, ya con arterias, venas, pero espero que con esto haya quedado claro cómo es la porción de nuestro cúbito. Ya saben, no olviden suscribirse, compartir el video y activar la campanita para nuevas notificaciones. Muy bien, así que yo soy el doctor Ariel Gutiérrez, cuídense mucho y que la fuerza los acompañe.